Espero que tengan un cordial saludo de mi parte y de mi grupo. A continuación pasaremos a desarrollar una exposición mediante este video en el cual abarcaremos el tema del genocidio y la desaparición forzada, temas de trascendencia jurídica que siempre se han dado a lo largo de la historia, leyes que se han creado bajo el contexto tal vez pueda ser de alguna guerra, como en el caso interno de El Salvador, que también lo pasaremos a desarrollar adelante. Asimismo expondremos con gráficas, narrativas, y espero que puedan adquirir más conocimiento de acuerdo a esta área en dicha exposición. Gracias. El delito de genocidio y su reflejo en la masacre en el caserío El Mozote, sobre la base de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y tomando así los testimonios emitidos en el libro La memoria de las luciérnagas, brindaremos los hechos siguientes. Entre fines de noviembre y principios de diciembre de 1981, un soldado indicó a un comerciante de dicho caserío, llamado Marcos Díaz, que aconsejara a la población que se concentrase en el caserío, pues para quienes estuvieran ahí no correría su vida peligro, mientras que los que huyeran los iban a matar. La primera semana, dicha persona hizo pública tal advertencia, razón por la cual muchos pobladores de las zonas adyacentes en el caserío abandonaron sus viviendas y otras fueron refugiadas en el llano del centro del caserío, especialmente en la casa y la tienda del señor Marcos Díaz. El 10 de diciembre, tras bombardeos perpetrados por la Fuerza Aérea, los soldados llegaron al caserío consigo capturados a varias personas que encontraron a los alrededores, quienes no habían querido salir de sus casas. Estos soldados empezaron a sacar a la gente de sus casas, incluyendo los que se encontraban en la tienda de Marcos Díaz, obligándolos a tenderse en el suelo boca abajo para interrogarlos. Estas personas fueron despojadas de sus pertenencias y les ordenaron ese día regresar a sus viviendas, pero bajo la amenaza de que deberían de permanecer encerrados en sus casas. Aproximadamente eso de las 5 de la mañana, los soldados sacaron a todas las personas de su casa, agrupándolas por dos filas, una de hombres y otra de mujeres, niños y niñas, manifestándoles que ahí permanecerían, mientras tomaban la decisión de qué hacer con ellos. 2 horas más tarde, estas personas fueron divididas otra vez en dos grupos, una de hombres y niños mayores, que enviaron a la ermita, y otro de mujeres, niños y niñas pequeños, que fueron enviados a la casa del señor Alfredo Márquez. A eso de las 8 del mismo día, llegaron los soldados a la vivienda de Alfredo Márquez, en donde les manifestaron a las mujeres mediante mentiras que éstas iban a ser liberadas, y por eso las despojaron de sus propios hijos, algunos recién nacidos, en donde fueron violadas y también fueron ametralladas. Las últimas víctimas fueron los niños y las niñas más pequeñas, que aún permanecían en la casa del señor Alfredo Márquez, donde fueron ejecutados. Tomando del relato de la señora Rufina Maya, ella manifestaba que estos niños gritaban y aclamaban a su madre llorando. Es así, mediante el relato de estos hechos, como podemos incurrir a lo que es el genocidio, regulado en el artículo 361 del Código Penal, pero estamos hablando aquí de una responsabilidad de un militar, por lo que estamos incurriendo a lo que es la sanción, donde aumenta de 30 años. Los niños y niñas desaparecidos en la Guerra Civil de El Salvador. Se debe luchar no solo contra las desapariciones forzadas de personas, sino con la impunidad y contra el olvido, que temas como este de la desaparición forzada, artículo 365 Código Penal, tienen gran trascendencia jurídica y muchos casos hasta la actualidad no han sido resueltos. Fue en aquel entonces, desde el año 1980 en delante, en que las desapariciones de personas antes y durante de la guerra en El Salvador constituyó una práctica sistemática de violaciones de derechos humanos, es decir, que era ejecutada y tolerada por el Estado, entre ellos militares, paramilitares y otros funcionarios,
Este fenómeno era de parte de la estrategia militar de tierra arrasada, que impulsaba operativos militares con cuyo fin era desarticular la población como base de socializar la guerrilla. Pero el esfuerzo de probúsqueda ha permitido conocer detalladamente características que han desaparecido, ya que los niños y niñas de El Salvador se estima que un 65% de ellos eran menores de 7 años, vulnerables e indefensos, quienes eran violados y asesinados y, por decirlo así, sustraídos desde sus familias, las cuales eran ejecutadas y obligadas a huir por sus vidas. Pero en esta etapa, la guerra civil, se vieron casos en los que literalmente niños fueron arrancados de los brazos de sus familiares, madres solteras, padres, por miembros de la Fuerza Armada que participaban en operativos militares, que estos eran fuertes violaciones, como anteriormente lo mencionamos. También estos niños muchas veces eran trasladados a unidades militares o si no dados en adopción, los cuales fueron regalados también y eran violados y fuertemente golpeados y asesinados. Asimismo, miembros de las fuerzas guerrilleras del frente, como Farabundo Martí, a quien se le atribuye que son señalados como responsables el 10% de los casos, que en ese entonces estaba frente de la guerrilla del FMLN. Es decir, que existen casos en que en el FMLN participó y obligó a algunos de sus miembros a dejar a sus hijos en casas de seguridad, y los cuales estos servían como pantallas de actividades clandestinas. Por su parte, podemos decir también que el Estado salvadoreño negó sistemáticamente la perpetración de con otros crímenes durante la guerra, así como la irresponsabilidad de sus agentes en la ejecución. La desaparición forzada es una de las más penosas páginas de la historia nacional y signo de la patología de la sociedad salvadoreña: impunidad. Los responsables de estos crímenes no han rendido cuentas en sus acciones debido al nivel de impunidad que existe en El Salvador. Las desapariciones forzadas de niños y niñas durante la Guerra de El Salvador constituye un ejemplo de violaciones sistemáticas de los derechos humanos que muchos de los gobiernos autoritarios de América Latina ejercieron en contra de la población. Pese que se ha constituido como gobiernos autoritarios de América Latina que ejercieron estos delitos en contra de estos infantes, de dichos infantes, ¿verdad?, ya que son similares a otros estados autoritarios que expresaron ante la misma práctica, como Argentina, en América del Sur, Guatemala, etc. Y por último, quisiera finalizar con la frase que es: no habrá fosas suficientes para callarnos a todos, dando una importancia a lo que es el delito de desapariciones forzadas, artículo 365, haciendo énfasis en que siempre habrá una voz que velará por este tipo de delitos para que no queden en la impunidad. Y bueno, debido al desarrollo que han hecho mis compañeros en esta exposición sobre el tema del genocidio, en el cual se tocan temas como la desaparición forzada de personas, incluso la desaparición forzada de niños, la guerra interna que hubo aquí en El Salvador, nuestra guerra civil. También hablamos sobre los delitos de lesa humanidad, o sea, el genocidio viene entrando en los delitos de lesa humanidad. Para el derecho interno e internacional, los delitos de lesa humanidad jamás prescriben. Pueden pasar muchos años y no pueden haber prescrito, entonces por lo cual se puede dar un proceso de todo esto. Bueno, hablando más en materia, a manera de concluir, dentro de nuestro país hubo una guerra civil. Bueno, ya sabemos que duró años esta guerra, por lo cual ocurrieron muertes que sí se han calculado, pero realmente no son números, quizás no sean números reales. A lo cual quiero llegar al punto que en 1981 ocurre el famoso genocidio del Mozote.